¿qué son las instituciones? Como bien se dijo recién, es una pregunta demasiado complicada, suena demasiado abstracto. Vamos a tratar de dividirla en esas tres subpreguntas que enunciaron recién. ¿Qué son las instituciones? ¿Cuáles son los orígenes de las instituciones? ¿Qué relación hay entre instituciones y libertad individual y colectiva? Lo primero es qué son las instituciones. Una manera fácil de pensar en qué son las instituciones es pensar, son las reglas que regulan nuestra vida social, son las reglas del juego. Instituciones son aquellas normas que nos dicen qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Al decirnos qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, generan incentivos. Nos comportamos de cierta manera porque sabemos que vivimos dentro de un marco de normas que dice qué cosas están bien y qué cosas están mal hacer. Esta idea de ser normas o reglas de juego que regulan toda nuestra vida social tiene impacto sobre nuestra vida individual. Podemos planear nuestra vida de acuerdo a ese marco de normas. Sería difícil planear nuestra vida en el largo plazo sin conocer esas restricciones que las instituciones nos dicen sobre qué está bien y qué está mal. Podemos organizar nuestro plan a futuro individualmente tomando en cuenta esas restricciones. Tienen además consecuencias sociales. Nuestra vida colectiva depende de los efectos que esas normas y que esos incentivos generan sobre nuestras conductas. Podemos vivir como sociedad una vida más productiva, orientada a la generación de riqueza y a la mejora colectiva de nuestros estándares de vida, si las instituciones que nos damos colectivamente generan incentivos para eso. Podemos estancarnos económicamente y pasar a vivir en una especie de juego de suma cero, en la cual el bienestar de uno significa una peor condición de vida para otros, y las normas y las instituciones que nos hemos dado colectivamente generan incentivos para ese tipo de vida. Las instituciones cambian en el tiempo, por lo tanto, para un historiador es interesante considerar de qué manera la transformación de las instituciones produce cambios a lo largo del tiempo. ¿Por qué una comunidad que vive bajo un marco institucional determinado prospera, en cierto momento abandona esas instituciones, adopta otras y empieza a decaer? ¿Por qué instituciones que han vivido atrasadas, estancadas durante siglos, de repente cambian el marco institucional en el cual operan y prosperan, florecen y generan mayor bienestar para mayor cantidad de gente? Las instituciones pueden ser transformadas en el tiempo. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de institución en el sentido en el que yo lo estoy definiendo? Son reglas de juego que generan incentivos, que nos dicen qué cosas podemos hacer y qué cosas no, y que tienen impacto sobre la manera en la que planeamos nuestras vidas individuales y tienen impacto sobre la manera en la que colectivamente prosperamos o decaemos como sociedad. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de una institución de ese tipo? ¿Nadie? Un ejemplo posible podría ser la propiedad privada. Podemos pensar que podemos tomar en cuenta que vivimos en una sociedad que respeta la propiedad privada y planear nuestra vida futuro de acuerdo a ese input, o podemos vivir en una sociedad que no cree en la propiedad privada, que solo admite formas comunitarias de propiedad, y organizar nuestra vida individual de acuerdo a ese plan. Sabemos que no vamos a poder acumular grandes extensiones de tierra, y esa idea no puede ser parte de nuestro futuro porque no tenemos esa institución en la comunidad en la que vivimos. Colectivamente podemos considerar si la propiedad comunal de la tierra o si la propiedad privada de la tierra genera mayor productividad de la tierra, mayor cantidad de alimentos, y por lo tanto vamos a tener más alimento para más gente o menos, y planificar colectivamente nuestra vida de acuerdo a los incentivos que esa norma genera. Entonces, instituciones, reglas de juego que le dan marco a una planificación individual y colectiva, que generan incentivos para ver cómo nos portamos individualmente o colectivamente, que generan señales sobre cuáles son los límites dentro de los cuales podemos planificar nuestra vida social o colectiva, y que se van transformando a lo largo del tiempo. Cambian.
¿Cómo se originan las instituciones? Bueno, básicamente podemos pensar en dos maneras fáciles. Una son el resultado de un orden natural. Vivimos en una sociedad montañosa o de llanuras y adaptamos nuestras instituciones económicas, culturales, políticas a esa realidad física. Sabemos que somos seres que tenemos una vida limitada, adaptamos nuestras instituciones de acuerdo a eso. O diseñamos nuestras instituciones, son el resultado de un invento. Un legislador sabio diseña una constitución, organiza una forma de gobierno que encaja mejor con nuestra forma de vida. Nos da leyes, nos da normas, sanciona un código. Estas instituciones parecen ser artificiales, creadas por el diseño de alguien, de algún sabio legislador. Solón, Licurgo, los grandes fundadores de los órdenes políticos de la antigüedad, los grandes padres creadores de constituciones. Una tercera forma de pensar las instituciones es instituciones que no son el resultado de un orden enteramente natural ni tampoco son el producto del diseño racional, ¿no? El economista austríaco Hayek denominó a esas instituciones el resultado de acciones humanas, pero no del diseño humano. Otros llaman a ese tipo de explicación del origen de instituciones explicaciones de mano invisible. Las acciones individuales de individuos que buscan un fin particular generan, cuando son agrupadas sistemáticamente, un orden superior que va más allá de las intenciones individuales y da lugar a una institución social. Algo que nos regula la vida de manera colectiva es el resultado de la agregación de pequeñas decisiones individuales que no necesariamente tuvieron como propósito inventar esa institución. Se originaron por la búsqueda de un interés o la satisfacción de un interés individual. Cuando fueron agregadas entre todos generaron una institución colectiva. ¿Alguien puede pensar en algún ejemplo de una institución así? Un ejemplo típico es la moneda, el dinero. Buscamos a través de trueques conseguir que lo que mi socio en el intercambio tiene me sea entregado y yo le ofrezco a cambio otro bien que él desea. Cuando encontramos algunos bienes de intercambio que se repiten y que son más eficientes para producir intercambio, empezamos a usarlos como medio común de cambio. Queriendo maximizar la eficiencia de nuestros intercambios individuales, poco a poco damos origen al establecimiento de una moneda común. Supuestamente nadie inventó una moneda en un escritorio, sino que el surgimiento de medios de cambio comunes fue el resultado de pequeñas decisiones individuales, de intercambios individuales que dieron origen a esta institución común. Entonces tenemos ahí tres tipos de instituciones. Las instituciones diseñadas racionalmente, instituciones que provienen de nuestra naturaleza o del medio en el que nos desenvolvemos, instituciones que no son ni el resultado de un diseño racional ni enteramente naturales. Son el resultado de acciones humanas, pero no del diseño humano, para repetir esa frase de Hayek, que era a su vez una frase de un filósofo escocés del siglo XVIII, Adam Ferguson. También Adam Smith usó esa idea de la explicación de mano invisible. Ustedes habrán escuchado seguramente más veces el ejemplo de Adam Smith y la mano invisible. No es de la benevolencia del panadero o del carnicero que esperamos nuestra cena, sino de nuestra apelación a su propio interés. Cuando vivimos en una familia o en una tribu extendida, nos cuidamos unos a otros. Nuestra comida depende de la benevolencia de nuestros padres o de nuestros vecinos o compañeros de tribu. Cuando vivimos en una sociedad grande de millones de personas, sugería Adam Smith en 1776, la benevolencia no alcanza. No podemos pedirle al carnicero o al panadero que nos dé de comer porque somos buenos vecinos, o esperar siempre que por años y años nuestros padres nos sigan alimentando. Queremos conseguir nuestro alimento dándole a quienes nos proveen de nuestro alimento lo que ellos también esperan. Esa acumulación de intercambios voluntarios de dinero por pan, o el trueque de que entreguemos a cambio del pan o de la carne o de nuestra cerveza, como decía Adam Smith, da origen a otra institución, una economía de mercado. Proveedores
y consumidores se encuentran en lugares de intercambio, cada uno intenta satisfacer un intercambio individual, originan una institución más grande que es el mercado. Adam Smith dijo que el uso de esa institución, que era el resultado de la acumulación de decisiones individuales, generaba un enorme salto de productividad. La división de tareas y la utilización de mercados, la extensión de mercados, es decir, la multiplicación de esos mecanismos de intercambio individuales que daba lugar a una economía de mercado, estaba en la base de lo que fue el título del libro de Adam Smith de 1776, una investigación sobre las causas de la riqueza de las naciones. Es la extensión de los mercados y la utilización de la división del trabajo como mecanismos de asignación de recursos, la institución que supuestamente Smith, como testigo de la revolución industrial, veía estaba provocando el despegue económico en ese rincón del mundo. ¿Por qué en esa pequeña región del norte, de una isla perdida en el norte de Europa, se produce esa explosión de crecimiento y de eficiencia productiva? Es una pregunta que ha desvelado historiadores económicos desde mediados del siglo XVIII hasta acá. ¿Qué explica que en ese pequeño rincón del mundo se haya generado esa capacidad para producir riqueza a un ritmo y a una velocidad nunca vista en la historia de la humanidad hasta ese momento y pocas veces repetida? Había candidatos, ¿por qué no pensar que China o la India u otros lugares de Europa podían generar igual fenómeno? Se produce en ese lugar. La pregunta obvia es, ¿tuvieron algo que ver estas instituciones? Fue la utilización del mecanismo de asignación de recursos de una economía de mercado acompañado de un marco institucional que defendía la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos y una autoridad independiente judicial que hiciera cumplir esas normas, lo que explicó ese salto. Para muchos la respuesta es afirmativa. Ese marco institucional no puede ser separado de ese fenómeno de crecimiento enorme. Acá encontramos entonces una dimensión más interesante de la historia de las instituciones, que es la idea que economistas e historiadores económicos han desarrollado en los últimos años sobre el papel que las instituciones tienen en la performance económica de distintas comunidades. Los economistas tendían a mirar dotación de recursos naturales y capacidades en un mercado para generar riqueza, pero no miraban con tanta atención estas otras instituciones jurídicas y políticas que otorgaban el marco adentro del cual se desarrollaba la economía de mercado. En las últimas décadas los economistas empezaron a mirar con más cuidado esa idea. El marco jurídico institucional en una comunidad tiene mucho que ver con la performance económica que tiene. El haber desarrollado instituciones jurídicas que defienden la propiedad privada, que instalan una autoridad de aplicación independiente de las normas, que no depende del capricho de los reyes, tuvo mucho que ver con eso. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué es importante contar con una justicia independiente para que haya buen desarrollo económico? ¿No es el fenómeno del crecimiento económico un fenómeno totalmente endógeno que depende de la capacidad de empresarios o productores? ¿Por qué que haya jueces independientes tiene algo que ver con el crecimiento económico? Allí hay alguien. Bien. ¿Hace falta el micrófono, sí? A ver. Pues que por lo que tengo entendido, mucho de la revolución industrial surgió por los patentes y que cada quien pudiera tener como su propiedad intelectual. Entonces, por eso mismo, porque lo que hace es que motiva a las personas con su propiedad intelectual a seguir avanzando y es así como surgen más avances. Ok, sí, eso está bien. No es exactamente la respuesta sobre por qué una autoridad judicial independiente, pero sí trae otro tipo de instituciones que surgieron. Las patentes, los seguros, los contratos comerciales, la cantidad de instrumentos comerciales que se desarrollaron fueron instituciones nuevas que orientaron la actividad económica hacia esa expansión de los mercados. Ahora, pensemos la historia al revés. ¿Por qué, si eso era tan evidente, hubo países que no tuvieron ese marco institucional y que en cambio generaban instituciones e incentivos distintos, que iban en dirección contraria
a la de una buena performance económica. ¿Qué tipo de institución se les ocurre que va en contra del desarrollo económico? Decimos que los mercados, la expansión de los mercados, la división del trabajo, opera generando incentivos que hacen a una mayor productividad en los mercados económicos. ¿Qué tipo de institución les parece que va en contra de eso? Durante muchos años y en muchos lugares del mundo los gobiernos tienden a desconfiar de la expansión de los mercados, regularlos, controlar la actividad económica desde el centro más activamente y generan incentivos distintos. ¿Por qué? ¿Por qué un gobierno puede decidir que necesita regular más la economía y dejar menos actividad libre para que los individuos intercambien entre sí y generen una economía de mercado? ¿Para obtener favores? ¿Qué favores necesitan los gobiernos de sus gobernados? El favor principal que necesitan no es un favor, en realidad, porque es algo que consiguen por la fuerza, que es el cobro de impuestos. Durante muchos siglos fueron las necesidades fiscales de los gobernantes los que determinaron el tipo de modelo económico que se iba a desarrollar. Una economía de mercado descentralizada, con poco control de los gobernantes, generaba menor capacidad fiscal cuando las capacidades de extracción de los reyes eran limitadas. No existían grandes aparatos de inspectores de cobro de impuestos. Entonces necesitaban una economía más regulada. Las necesidades fiscales de los estados tendieron a generar marcos institucionales contrarios al desarrollo económico. Si uno compara la performance económica de Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX con España, por ejemplo, uno puede ver ahí marcos institucionales muy distintos, generando incentivos muy distintos y performances económicas muy distintas. Ahí vemos por qué los estados generan marcos institucionales diferentes a los que venimos hablando hasta acá. Además de las instituciones económicas, nosotros podemos pensar en otro tipo de instituciones políticas y jurídicas. La principal probablemente es la idea del marco constitucional. Las naciones, las comunidades políticas deciden darse a sí mismos una forma de gobierno. La palabra constitución originariamente hacía alusión a la forma de gobierno. Si uno estudia las teorías de las formas clásicas de gobierno, ve que constitución quiere decir cómo organizar un gobierno. En Aristóteles conocemos cuáles son las formas clásicas de gobierno, las 3 formas buenas y las 3 formas malas, ¿no es cierto? Ahí hay un marco institucional determinado. ¿Nos va a gobernar uno, vamos a gobernar varios o nos va a gobernar la mayoría del pueblo? Tenemos una monarquía, tenemos una aristocracia y tenemos una república que pueden deformarse en formas malas, una tiranía, una oligarquía o, ¿cuál era la forma mala que correspondía a la república en Aristóteles? La democracia. Curiosamente, lo que hoy diríamos es la forma deseada, el marco institucional que deseamos, las sociedades modernas, es en el mundo antiguo una de las formas malas de gobierno. Democracia es la forma por la cual la mayoría gobierna para sí misma oprimiendo a la minoría. Lo que determinaba un marco institucional bueno, lo que dividía a los marcos institucionales buenos de los malos, ¿qué era? En Aristóteles, a ver quién más se acuerda de eso. Cuando una monarquía derivaba en tiranía, cuando una aristocracia degeneraba en una oligarquía o cuando una república o una politeia degeneraba en una democracia. Exactamente, muy bien. El criterio por el cual una forma buena degeneraba en una forma mala era cuando el rey o los aristócratas o la mayoría del pueblo dejaba de gobernar para el bien común y gobernaba para sí mismo. La institución reflejaba una intención de los gobernantes que marcaba el camino hacia el desarrollo positivo o negativo de esa forma de gobierno. Si el espíritu que alentaba a los gobernantes, fuera un rey, una aristocracia o la mayoría del pueblo, era gobernar para todos, era gobernar para el bien común, florecía en una forma de gobierno, en un marco institucional bueno. Cuando abandonaban eso y empezaban a gobernar para sí mismos,
el marco institucional degeneraba hacia las formas malas de gobierno. ¿Qué nos dice esa idea presente en la teoría clásica de las formas de gobierno? Que para la manera de entender las instituciones en la antigüedad clásica, la suerte de las mismas dependía de las virtudes de los individuos que las poblaban. Si los individuos eran buenos, entre comillas, y gobernaban para el bien común, la institución funcionaba. El rey sabio y prudente era un monarca que constituía un marco institucional bueno. La monarquía podía ser buena si el rey gobernaba para el bien común. Los aristócratas, si eran desprendidos y responsables y gobernaban sabiamente con prudencia y encargándose de los más necesitados, pensaban en el bien común, la aristocracia era una buena forma de gobierno. Cuando la mayoría del pueblo gobernaba para el bien común, era una buena forma de gobierno. Eso era la república. Son las virtudes de los individuos que pueblan la institución las que determinan si esa institución es buena o mala. ¿El mundo moderno sigue creyendo eso? ¿Es el funcionamiento de las instituciones dependiente de las virtudes de los que están a cargo de las mismas? La respuesta es no. En algún momento la modernidad fuerza a los hombres a abandonar la idea de la virtud. Así como Adam Smith decía a mediados del siglo XVIII, yo no creo que la provisión de lo que yo necesito pueda depender de la bondad de mi proveedor. Depende del interés que él tiene en su propio bienestar y cómo yo puedo satisfacer esa inquietud. En los mismos años, prácticamente en los mismos años en los que Smith escribía esto, unos pocos años después, James Madison, uno de los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos, decía: si los hombres fueran ángeles, no necesitaríamos ningún gobierno. Si los que nos gobiernan fueran ángeles, no necesitaríamos controlarlos. Como ni el gobernante ni los gobernados son ángeles, necesitamos construir un gobierno y después los mecanismos necesarios para controlar a los gobernantes. No hay más lugar para la virtud ahí. Sabemos que se van a portar mal, parece decir Madison. La institución no depende de la virtud de los que pueblan esa institución. Para que la institución funcione necesitamos diseñarla de tal manera que podamos ejercer controles unos a otros. La ambición debe ser usada para controlar la ambición, dice Madison. Aprovechemos la ambición de algunos funcionarios para que controlen la ambición de otros. Damos por sentado que va a haber corrupción, damos por sentado que se van a portar mal. Que la institución funcione no depende de las virtudes de los individuos, depende que diseñemos un marco institucional que establezca controles mutuos. ¿Cómo llamamos a eso? ¿Cómo se llamó eso en la teoría política moderna? División de poderes y controles mutuos, chequeos y balances. Los funcionarios deben controlarse unos a otros, teniendo en cuenta, dice Madison, no solo la facultad constitucional, no solo la Constitución debe decir que la Corte Suprema debe controlar las leyes que el Poder Legislativo sancione o que el Congreso puede iniciarle juicio político a un funcionario por mal cumplimiento de sus funciones, sino que además la motivación personal, la ambición del funcionario. El fiscal ambicioso sabe que puede lanzar su carrera política persiguiendo al diputado corrupto. Y dice Madison, todas estas reflexiones parecen ser un reproche sobre la naturaleza humana. Nos incomoda un poco, dice Madison, ¿no? Estaríamos más contentos diciendo, cuando tenemos gobernantes virtuosos, las instituciones de gobierno van a funcionar bien. Cuando tengamos gobernados virtuosos, el peso del gobierno sobre nuestras vidas va a ser menor. Madison dice, no. El gobierno mismo, la existencia misma del gobierno es un reproche a la naturaleza humana. Y sigue con esa cita que mencionaba hace algunos minutos. Si los hombres fueran ángeles, no necesitaríamos gobierno. Si los que nos gobiernan fueran ángeles, no necesitaríamos controlarlos. Pero ninguna de esas cosas es cierta. Los mismos años, 2 o 3 años después, en Alemania, uno de los más grandes filósofos probablemente de la historia de la filosofía, Immanuel Kant, escribe un pequeño texto que se llama Historia
idea para una historia universal en clave cosmopolita. Kant piensa que la historia tiene algún sentido oculto, que los filósofos pueden descubrir. Y esa clave de interpretación tiene que ver con la manera en la que las capacidades humanas se van a ir desarrollando positivamente. Pero, dice al mismo tiempo Kant, tampoco pequemos de ser exageradamente optimistas. Todos estamos hechos de una madera medio torcida. Y de la madera torcida de la cual estamos hechos, nada enteramente recto puede ser construido. Nuevamente, lo que Kant está sugiriendo es: las instituciones no van a funcionar si creemos que los individuos que las integran son virtuosos o las hacemos depender de la virtud. Los individuos están marcados por un rasgo muy interesante, dice Kant en ese mismo escrito, lo que él llama la insociable sociabilidad. Los seres humanos nos gusta vivir en comunidad, queremos vivir en comunidad y al mismo tiempo queremos sacar ventaja de nuestros vecinos. Estamos todo el tiempo tironeados por un sentimiento de pertenencia en la coexistencia común con los demás y al mismo tiempo el afán del progreso individual nos empuja a separarnos de ellos, a tomar ventajas de ellos. Y Kant dice, no está mal que eso sea así. Eso es un gran impulso de progreso individual. No somos ángeles, nuevamente. Ni Adam Smith en Escocia, ni James Madison en los Estados Unidos, ni Immanuel Kant en Alemania piensan a mediados del siglo XVIII. Y fíjense, es interesante la correspondencia en el momento del tiempo. En muy pocos años de diferencia, un nuevo enfoque sobre cómo funcionan las instituciones es traído a la mesa. Dejamos de pensar como se pensaba en el mundo antiguo, que es la virtud del gobernante, lo que hace depender al funcionamiento de una institución. Todos estamos hechos de una madera medio torcida. Todos somos por momentos buenos y por momentos malos. Lo que nos hace funcionar es el buen diseño institucional, que controla nuestras inclinaciones a la satisfacción del interés personal y lo conduce hacia un bienestar colectivo. El diseño institucional de una economía de mercado está basado precisamente en esa idea. La acumulación de acciones individuales que buscan satisfacer un interés individual en un marco de competencia regulado por normas comunes genera mayor productividad y mayor riqueza para todos. Un diseño de instituciones políticas que toma en cuenta la capacidad tanto para el bien como para el mal que tienen los funcionarios establece instituciones de control entre los distintos poderes que usa además la motivación individual, la ambición de cada funcionario para hacer mejor el funcionamiento de esas instituciones políticas. De un punto inicial donde las instituciones funcionaban gracias a la virtud individual a una manera más moderna de ver el funcionamiento institucional basada en el diseño de las instituciones. Es ese diseño el que genera incentivos para conductas que no necesariamente son virtuosas, pero que bien canalizadas producen un bien superior. Voy a parar acá. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Hasta acá vimos qué son las instituciones, normas de conducta que regulan, establecen una especie de reglas de juego para nuestra vida en comunidad y por lo tanto generan incentivos y nos dicen cómo comportarnos, tanto individualmente como colectivamente. Distintas teorías sobre el origen de las instituciones. Son una creación enteramente racional de un funcionario o pueden surgir de la evolución cultural, de la acumulación de miles de decisiones individuales que crean un orden institucional superior. Y una transformación en la manera de pensar la relación entre virtudes individuales y funcionamiento institucional. En la antigüedad clásica vemos a la virtud individual y mucho más. Podríamos pensar también en el Renacimiento y en Maquiavelo, el contraste entre la virtud y la fortuna. El príncipe virtuoso es aquel que es capaz de cambiar el acontecimiento de la fortuna. Lo que el destino le trae puede ser transformado por el empuje y la decisión del príncipe individual. Todavía son las virtudes individuales las que parecen hacer funcionar las instituciones. En el mundo moderno, desde mediados del siglo XVIII hasta acá, vemos una transformación radical. Es el diseño de ciertas instituciones que genera incentivos para conductas individuales beneficiosas lo que hace
mejorar el funcionamiento colectivo y no al revés, no las virtudes individuales las que le dan forma a buenas instituciones.